4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Los conejos. Pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Canta, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes,
Bueno, mis hermanos, hace 8 días, en continuación, un poquito digamos así, de extensión del mensaje que escuchamos hace 8 días, fabuloso mensaje de nuestro hermano Pedro. ¿Sí se acuerdan cómo se llama el mensaje de hace 8 días? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿No? No, no. El que se acuerde gana televisión, gana TV. No, no, mentira, no. Desátate, desátate, decía el hermano, compartía el mensaje, desátate. Yo quiero engancharme ahí en este mensaje para compartir algo, una enseñanza, es importante. Si el ser humano está atado por tantos problemas y tantas cosas que nos atañen, que nos atan, pues es porque hay un poder que no nos deja movernos, vivir ni ser como somos. El ser humano perdió el privilegio de ser gobernado por Dios cuando en el Edén nuestros primeros padres, Adán y Eva, le entregaron el gobierno al enemigo. ¿Sí? Y toda persona que nace en este mundo, por ejemplo, el niño que tiene Anita en sus brazos, el que está esperando nuestra amada Male, los nietos que tenemos nosotros, nacen dentro de un gobierno terrenal, diabólico, humano, y no tardan mucho en manifestar estas características los niños hoy más rápido que antes. En mi época, a los 8 9 años, yo todavía pensaba que los niños los traía la cigüeña y que el ratón Pérez me traía una monedita o un dinerito porque le ponía un diente. De 8 9 años. Hoy los niños a los 5 años ya saben muchas cosas y empiezan a manifestar toda esta naturaleza que se trae. Pero bueno, el ser humano, si no es de Dios, si la persona no es de Cristo, está esclavo de alguien. Uno en el mundo no está libre de ser esclavo de alguien. El hombre está preso, el ser humano está preso. Por eso necesita ser libre. No en vano dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cómo así? ¿Libres de qué? Le dijeron al Señor. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso le dijeron. Y el Señor les dijo, ustedes las obras de su padre quieren hacer. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. No, vuestro padre es el diablo. Y las obras del diablo quieren hacer. ¿Sí? Entonces, y fíjense, le estaba hablando a un grupo de religiosos. Era gente religiosa la que estaba ahí, que pensaban que estaban en lo correcto. Y la cuestión es la siguiente, de que Cristo vino al mundo, Cristo vino precisamente para librarnos, para darnos libertad, para sacarnos de las tinieblas y para sacarnos de la opresión donde el diablo nos ha tenido. El diablo a mí me tenía en una esclavitud y esa esclavitud me hacía hacer lo que yo hacía. No tenía ningún poder en mi vida para decirle no a lo que mi carne me mandaba que hiciera. Mire, en Isaías 14, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 15 al 17, hay una semejanza o una, ¿cómo se puede decir? El Señor le da una endecha al rey de Babilonia, pero introduce dentro de esta endecha al rey de Babilonia una parte que le corresponde a Satanás. Y de ahí sacamos mucho contenido de lo que el diablo es. Y dice Isaías 14 del 15 al 17, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, esto le está diciendo el Señor al diablo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, y escuche lo último, que a sus presos nunca
abrió la cárcel. El diablo no está interesado en liberar a nadie y en tener preso a la gente. Ese es el propósito del diablo. Ahora dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice la palabra. 2 de Timoteo 2:26 dice la palabra, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Híjole. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, la gente que no conoce a Cristo está cautiva en el lazo, en un lazo a voluntad de ¿quién? Del diablo, hermano. Del diablo. Por eso el compartimiento de la palabra lleva como objetivo para que la gente sea liberada de ese lazo en el que están cautivos a voluntad de Satanás. Cuando una persona recibe el evangelio, cuando una persona recibe a Jesucristo, es liberada de ese lazo en que está cautivo a voluntad del diablo. El Señor le quita esa alma al enemigo. Él pagó el precio y lo quita y dice, me pertenece. Es una operación espiritual que sucede en ese momento. Ahora en 2 de Corintios 4, del 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay gente que se va a perder. Hay gente que se va a perder terriblemente por toda la eternidad en un lugar terriblemente espantoso. Dice, nuestro evangelio si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios es con minúscula, que es el diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ay, hermanito, qué importante es entender, qué importante es que nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, hermano. Qué tremendo es estar sentado ahí como estás y no entender. Y pasan los años y pasan los años y no entiendes, hermano. Qué tremendo. Porque aquí dice la palabra que esa ceguera es causada por el diablo. Satanás le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero Dios tiene el propósito. Dios ha tenido un propósito con la humanidad. Salmo 102. Mire qué belleza. Bendito sea el Señor. Salmo 102. Versículos del 19 al 20. Dice así el Señor. Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario, dice. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Isaías 42, del 6 al 7, dice así. Aquí los voy a traer en varios versículos, mis hermanos, para que se pongan abusados ahí con la palabra. Isaías 42 del 6 al 7 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas,
Ahora viene el Señor, Lucas capítulo 4, viene Jesús, Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 19. Dice así, Lucas 4 del 16 al 19. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Yo creo que me imagino todos mirándole, todos con los ojos puestos en él. Ya había hecho ciertas cosas el Señor, le tenían respeto entre la sinagoga y le dan el rollo para que lo lea. No a cualquiera, ¿eh? Y entonces dice él que halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, subraye eso, mi hermano, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay una versión en la versión viviente que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me gustó muchísimo. Dice: porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Bendito sea el Señor. Ese es el propósito de nuestro glorioso Señor Jesucristo. El propósito de Cristo en la vida de un ser humano, mi hermano, es que ese ser humano viva en libertad. Hay gente que todavía, como decía nuestro hermano hace 8 días, hay gente que está todavía en un hoyo de cárcel, de presos, de una cantidad de cosas, sabiendo que Cristo ya nos hizo libres. Sabiendo que Cristo ya nos hizo libres. Mucha gente vive como cautiva porque no sabe lo que ya tiene, lo que ya Cristo hizo por usted. Hermano, es increíble, increíble que una persona que realmente esté o haya conocido al Señor esté todavía dominada por el alcohol, por el cigarrillo, por la pornografía. Y vámonos más allá, por el odio, por el rencor, por la amargura, por la venganza, por la falta de perdón. Caray, cómo hemos conocido gente que no perdona, hermano. Y no eso, se tardan. Ay, caray. Híjole, hermano. Es increíble. ¿Por qué, hermanos? Mire, Juan 8. Vamos a leer en Juan 8 lo que dice la palabra ahí, que ya lo parafraseé en un principio. Pero vamos a leer lo que dice ahí el Señor. Juan capítulo 8, versículo 31. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos. Juan 8, 31. Aquí hay grandes cosas que entender. Es más, aquí está la respuesta al por qué todavía la gente sigue cautiva o presa, sabiendo que el Señor ya la sacó de la cárcel, hermano. Dice así la palabra de Dios. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los miembros de Iglesia Viva que habían creído en él. Esto lo está diciendo el Señor aquí hoy para nosotros. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice? Serán verdaderamente mis discípulos. Entonces empecemos una cosa. Para ser discípulo de Jesús hay que estar en su palabra. No se puede ser discípulo de Cristo por fuera de la Biblia. No me interesa la Biblia, pero creo en Cristo. Sí, pero eso no es nada, hermano. Hay que permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y voy a hacer un paréntesis, Y voy a hacer un paréntesis. En Hechos 11:31, Hechos 11:26, dice la palabra que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y es que todo parte de aquí. Mira lo que sigue diciendo. Esto lo está diciendo Jesús. Dice, ¿y qué pasa cuando uno guarda la palabra bien? ¿Qué pasa? Dice el 32, y conoceréis la verdad. ¿Qué dice? ¿Y la verdad qué? ¿Nos hará qué? Ay, caray. O sea que la libertad mía en Cristo depende del tiempo que yo le dedique aquí. ¿Sabe por qué usted está atado todavía a rencores, a amarguras, a odios y a todo ese tipo de cosas? Porque no lees la Biblia ni le dedicas tiempo a guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios, como decía la primera alabanza, tiene el poder de romper el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque a los que han creído en Él, si permanecen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y se trata es de eso, mis hermanos, de que al menos los que nos reunimos en este recinto seamos libertados de ese problema tan enorme. Ya no fumamos, hermanos, ya no consumimos droga, ya no nos emborrachamos 3 días ahí dándole a la cosa esta, ya no robamos y ya no hacemos muchas cosas. Pero ¿qué tal el hombre interior, hermano? ¿Cómo está? ¿Has sido libertado realmente? ¿Eres libre realmente en Cristo, hermano? ¿Vives la libertad de Jesús en tu vida? ¿Le has perdonado a toda la gente? ¿Tienes algún enemigo todavía en tu vida, hermano? ¿Te cae mal alguien? Oiga, ese es un dicho que no debería de estar en la boca de un cristiano. Es que fulano de tal me cae mal. Eso no debería de existir en nosotros. ¿Saben por qué? No porque sea que así tenga que ser. No, es porque Cristo nos libertó. Porque estar en eso, es estar en una cárcel, hermano. Estás en una cárcel de rencor. Y Cristo nos ha hecho libres. Si tú permaneces en su palabra y has sido libre, entonces tú vives la misma libertad que yo vivo, hermano. Y no tienes problema con nadie. Con nadie, en lo más mínimo, mi hermano. 4 mandamientos de los 10 que le dio el Señor a Moisés allá en el monte Horeb son para él, pero los otros 6 corresponden a nuestro trato con los semejantes, fíjese. Son más esos que los otros. Porque ¿de qué me sirve cumplir los primeros 4 si con los otros 6 no puedo? Y resulta que aquel que está en Cristo ha cumplido todos, se supone. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu nos ha hecho libres de eso. Lo que nos condenaba antes, ahora nos libertó. Ya no tiene poder sobre mí la ley. No tiene poder, ya me libertó, me hizo una nueva criatura. No tengo que estarme esforzando para no chupar droga. Ahí está una raya de coca. Ay, no tengo que estar haciendo ningún esfuerzo, hermano. Fíjese que no. Pasó una mujer y, ay, mamacita, no tengo que estar en eso. No me es ningún problema no mirarla, hermano. No me es ningún problema no desearla. No me es ningún problema no consumir droga. ¿Saben por qué? Porque Cristo me hizo libre. Vivo en la libertad de Jesús. Me hizo libre de todas esas cadenas. Yo no podía salir a una fiesta un viernes sin 1 gramo de cocaína en mi bolsa. Hace 30 años. Y se me acababa y busqué el otro. Y volví hasta el domingo o lunes vuelto nada. A curármela y como fuera. Y otra vez el otro fin de semana y el baile y vámonos para más y dale para acá.
Pero hermanos, mi papá no pudo conmigo, porque él no me podía hacer libre. Mi mamá no pudo conmigo. La universidad no pudo conmigo. Un día llegó Jesús y me habló aquí en su palabra. Y Juan 14:6, Juan 14:6 movió el fundamento de mi vida que yo vivía y dije, caray, ¿qué es esto? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo tenía otra cosa aquí, de que yo era muy religioso, y me movió el corazón y dije, ¿qué es esto? Y ese versículo cambió mi vida, mis hermanos. Ese versículo abrió el infierno ante mí. Dije, caray, estoy que voy al infierno. Me hizo libre. Mire, hermanos, la libertad que Cristo da, la libertad que Cristo da, porque Cristo vino para libertar a los cautivos y a proclamar el tiempo agradable del Señor. Tú debes estar viviendo en la libertad de Cristo. No debes estar viviendo una religión. La religión cansa. Por un tiempo la puedes vivir, pero después tiras la toalla con ella porque no aguantas. Los requerimientos de la religión son más fuertes. Hay gente que quiere mezclar la gracia con la ley y les va como en feria, hermano. Hay gente que quiere vivir atada a un día de la semana. No, es que el sábado yo lo tengo que cumplir. Y no se dan cuenta que el reposo es Cristo. Cristo es el reposo, no un día. Ese día no fue dado para 24 horas físicas. Ese día fue dado para que el hombre repose su alma en Él. Él es nuestro reposo, no un día a la semana. Él es el Señor del día de reposo, entre otras cosas. No es que si no me bautizo y la gente es buscando sumarle a la libertad que Cristo ya nos dio, sumarle algo. Mire, hermano, todo preso está supeditado a lo que el carcelero haga con él. Todo preso. ¿A qué horas te abro la celda? Vas al baño, vuelves, te la cierro, te abro, vas al patio, vuelves, vas a comer, vuelves, te cierro la puerta, te apago la luz. El carcelero tiene el control de todo para ese preso. Pero una vez que el preso es libre, ¿qué autoridad tiene el carcelero sobre él? Dígame. Alguien sale de Puente Grande ahorita y se viene aquí, está en Plaza del Sol y se lo encuentra el carcelero ahí. ¿Tiene el carcelero algún poder sobre él ahí? ¿Tiene algún poder el enemigo sobre ti ahora? Entonces, ¿por qué vivimos como si tuviera poder? Porque nosotros mismos volvemos a meternos allá. Ya no es a voluntad de él, sino a voluntad de nosotros. Y como no somos de él, sino del Señor, entonces el Señor va y nos rescata, pero con trabajos y pasando 50,000 cosas posiblemente, ¿no? Le pasó a Jonás, le pasó a Lot, le pasó a mucha gente que el Señor los sacó de en medio de así de la llamita y del fuego, y Jonás hasta en el vientre de un pez fue. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que la libertad que Cristo da contiene varias cosas, y quiero que la tengas muy en cuenta. Si estás apuntando, apúntalo. Mire, hermano, la libertad que Cristo da nos libra de nosotros mismos, de ti mismo. Tú eres el peor enemigo que tienes de ti mismo. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino que lo que aborrezco, eso hago. Ese es el hombre sin Cristo. Y ese es el hombre cuando no ha sido libertado. No tiene poder sobre el pecado. Para nada, hermano. Cero. Ni la educación, ni el currículum académico, ni nada de eso puede darle el poder de eso. Ni la mucha filosofía, ni el mucho conocimiento tienen poder sobre esa parte del ser humano. No puede. Cristo te libra de ti mismo, mi hermano. Ahora tienes poder para decirle no a lo que antes le decías sí con toda complacencia. Si tengo algún disgusto con mi esposa, el Espíritu Santo no me deja tranquilo hasta que me ponga en paz con ella. Antes no, hermano. No, antes, allá verá. No, hermano. Está en paz con todos, dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros. La libertad que Cristo nos da poder sobre el pecado. Uno ya no se deja dominar de ninguna atracción carnal, llámese sexo, adulterio, vicios o filosofías del mundo. Ya no, hermano.
Nada de eso me domina, nada de eso se enseñorea de mí hoy. No, soy libre en Cristo Jesús. Ya no me domina el alcohol, hermano. Ya no me domina. Y si me enojo, me tengo que arrepentir en el instante, hermano. Si le falto a alguien, me tengo que arrepentir. Y si no he hecho nada malo, de todas maneras pido perdón, como para estar bien con todo el mundo. Todos los días hay que pedir perdón. El Señor, Pablo dice en 1 Corintios, porque cada día muero. Cada día tengo que entregarle al Señor mis faltas. Y si estoy mal con alguien, si sé que alguien tiene algo contra mí, dice la palabra, voy y me pongo en paz con él. Antes de venir a orar aquí y pedirle al Señor algo, voy y me pongo en paz. Oye, la he regado contigo, hermano. He dicho algo que no es. Perdóname, hermano, perdóname. Porque inconscientemente lo puedo hacer. Porque no hemos dejado de pecar. Solo que ya no tan voluntariamente como antes. Ahora involuntariamente lo hacemos. Porque todavía estamos en este saco, hermanos. Y este cuerpo está adicto al pecado, adicto. Si yo cierro esto, lo dejo aquí y no lo vuelvo a leer, habiendo sido el hombre que fui, y lo dejo lejos de mí, y no lo vuelvo a leer, y no ni lo leo, ni vuelvo a la iglesia, ni nada, les digo que muy rapidito voy a estar otra vez en el mundo. Otra vez voy a estar bebiendo, otra vez voy a estar consumiendo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este cuerpo tiene una memoria. Ay, hermano, la tripa tequilera, ahí está. Esa no me la han extirpado, hermano. ¿Qué fue lo que me dio Jesús? Poder sobre ella. Eso sí es diferente, hermano. La tripa dice, ay, ay, ay. Y Jesús dice, nada. ¿Sí? El corazón adúltero, mira, mira, mira. Pero el Señor dice, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, si yo dejo esto, no es que ya llevo 10 años leyendo, ya no quiero seguir. Óigame, hermano, aguas, que el diablo no se cansa. El diablo no se cansa contigo. Dios tiene un propósito en tu vida, pero el diablo también tiene otro. Y el diablo no se cansa, él no va a descansar. Él no se va de vacaciones como muchos de nosotros sí lo hacemos. No, el diablo ahí está, hermano. Y si le sirves al Señor, eres un blanco del enemigo tremendo, pero tienes al Señor en tu vida, hermano. Tienes a Cristo en tu vida. Entonces, la libertad que Cristo nos da, además de estas dos cosas, nos da un verdadero amor por los demás. Nos da un verdadero amor por los demás. Sin fijarnos cómo eres, quién eres y de dónde vienes. Te amo, mi hermano, estás en Cristo Jesús, tienes la misma sangre espiritual que yo. Eso nos hace familia y familia eterna. Entonces, yo te amo, es un verdadero amor. Y con ese mismo verdadero amor le vamos a compartir fácilmente a los demás. Sin mirar quiénes son. Mirando el alma que está en ellos, que está perdida. La libertad que Cristo nos da contiene el perdón para los demás de la misma manera como hemos sido perdonados. Si eres libre en Cristo, perdonas con facilidad. La libertad que Cristo nos da el deseo natural de leer la palabra de Dios. Esto se vuelve natural, hermano. Nadie te tiene que obligar a leer la Biblia. Es más, nadie te tiene que decir, lea la Biblia, hermano. No, es que es algo que tú ya sabes. ¿Qué tal ahorita rogándote? Hermanos, por favor, ahorita que salgamos del servicio, váyanse a comer. Coman, por favor. Váyanse a un restaurante y pidan una comida y cómanla. Y todo el pueblo diciendo, no. Pues no, nadie nos obliga a comer. ¿Por qué? Porque es la natural del cuerpo. El cuerpo necesita comer, ¿sí o no? Pues el espíritu necesita comer. Aquí está la comida y si tú ya tienes el espíritu, nadie te tiene que estar obligando. Esto es natural. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre ya. Ya soy suyo. La libertad que Cristo nos da la restauración familiar, fíjense, la reconciliación. Hay mucha gente que va a una iglesia cada domingo y están bien aquí con los hermanos y nos regalan una sonrisa, gracias por eso, entre otras cosas,
Y qué maravilla, pero en su casa no le hablan a su mamá. En su casa tienen un problema con su hermano. En su casa tienen una enemistad con una tía. En su casa aborrecen al papá. En su casa y en su casa y en su casa y en su casa. Fíjese que la libertad que Cristo nos da, mi hermano, como nos da el poder de pedir perdón, nos da el poder de reconciliarnos también. Si han de seguir enojados conmigo, que lo sean ellos, pero yo no. Si no me quieren perdonar, que sean ellos, pero yo no. Si no me quieren reír, que sean ellos, pero yo no. Hay gente que vive muy amargada en su casa. Y no puede ser de esa manera. No puede ser de esa manera. Cristo nos da la reconciliación. También la libertad que Cristo nos da contiene el dar gracias continuamente al Señor por su bondad y sus favores recibidos. Ser agradecidos todos los días. Señor, gracias, 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 gracias. Por eso son tan importantes los momentos de los testimonios, de los agradecimientos. Y la libertad que Cristo nos da también contiene, como último, mi hermano, diría yo, y muchas más, disfrutar de un gozo continuo. Fíjese, gozosos. Estad siempre gozosos. Eso es como un mandamiento del Señor. Estad siempre gozosos. En Juan 15 dice, por ahí, versículo 10 creo, dice, esta palabra os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Sí? ¿Por qué no te gozas, hermano? ¿Por qué tienes la cara de limón a veces, hermano? Híjole, hermano. ¿Por qué no te gozas? No puede ser que te goces más en el mundo que con el Señor. No puede ser. No digo me encanta porque eso es como de magia. No. A mí me fascina la palabra. Me fascina el Señor. Es que el Señor lo enamora a uno. Me hizo libre. Él es mi libertador. A Él me debo. ¿Sí o no? A Él me debo. Ahora, acompáñeme a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 18. Los que tenemos el gozo del Señor, los que hemos experimentado la libertad que Cristo nos ha dado, nos gozamos de todo. De todo, hermano. Yo me gozo mucho, hermano. Híjole, me gozo y me río de cosas. Eres una persona fácil, eres agradable, es una persona que estás en la libertad de Cristo. Sí, estás en la libertad. Y hay gente que se le nota, ¿no? Hay gente que la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí? ¿Han visto de una persona que no ha sido perdonada ni conoce a Cristo? Es una cosa, mirarla se le ven los ojos, parece que los ojos hablan. Es terrible. Romanos 6, 17 al 18 dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¡Qué tremendo! Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais, ¿qué? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, sáltese al versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Sáltese al versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿hemos sido libertados del pecado? Bueno, si tú has sido libertado por el Señor, has sido libre del pecado. Ahora que has sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mire mi hermano, soy libertado de algo para algo, no para quedarme libertado nada más, porque entonces sería libertinaje. Y mucha gente ahí se queda. He sido libertado. Sí, pero ese libertado es para ser siervo de la justicia, para ser siervo de Cristo. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, capítulo 7. Acompáñeme, por favor. Versículo 22. Acompáñeme ahí, por favor, que este es un versículo tremendamente importante, mi hermano.
7, versículo 22. Primera de Corintios 7, versículo 22. Dice así, ¿estamos ahí? Amén. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, y vamos a hablarlo de manera espiritual, todos fuimos llamados siendo esclavos. Esclavos de alguien, esclavos de algo, esclavos del pecado, esclavos de nosotros. El que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué dice? Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Escúcheme esto, mi hermano amado. Si somos libres hoy, es para servirle a Él. Para eso nos libertó Jesús. No para servirte a ti, sino para servirle a Él. A ver, ya fui liberado, me salvó el Señor, me rescató, pero me trae a su casa de Él. No me rescata para dejarme en el mundo para que viva como me dé la gana. No, soy liberto de la esclavitud donde estaba para ser esclavo de Él. De alguien vamos a ser esclavo. Pues de Cristo somos esclavos. Somos esclavos de Cristo, los que hemos sido libertados por Él. Pero hay gente que se queda en la mitad y no le importa la palabra y se van al mundo y dicen, no, pues es que la gracia, yo soy salvo. Oye, pues está rara la cosa. Está rara la cosa porque el proceso tiene que terminar allí. Sí, el proceso, Dios termina procesos. Fíjese que en Filipenses 1:6 dice que la obra que Él empezó la terminará hasta el día postrero. Él no lo deja a uno en el medio, hermano. Él no deja la casa ahí en obra negra y en pañete nada más. No, hermano. Él la termina hasta el día final. ¿Sí? Ahora, si en realidad tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, no deberíamos vivir, hermanos, de veras, en amarguras, en odios. Se nos deberían quitar cosas de nuestro lenguaje, no deberíamos andar en aborrecimientos los unos con los otros y mucho menos con nuestros propios familiares. Que sean ellos quienes nos aborrezcan realmente y nosotros no. No deberíamos, escúcheme mi hermano, híjole, la pereza es otra cuestión que nos tiene presos. La pereza. Porque hay mucha gente que no viene al servicio, porque hay mucha gente que no se goza de esto que se llama reunión dominical. Por la pereza. Allá dice que por la pereza se cae la techumbre, hermano. Hay que ser esforzados y valientes. ¿Cómo? Hay que dominarnos a nosotros mismos primero. Oiga, voy a quebrar primero, me voy a quebrar el yo. Es que el yo no quiere esto. No, es que no es tu yo. Es Él, el Espíritu que mora en mí. No tengo ninguna dificultad en decirle no a un deseo malo. En 1 Corintios 6:12 dice que todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna, hermano. Tú no debes estar dominado o dominada por algo. Ay, me domina el rencor. Ay, caray, no conoces a Jesús entonces. Me domina el odio. Ay, yo no puedo ver a fulano. Te falta conocer a Jesús. Realmente, te falta conocer a Jesús. Santiago 2:10 y 12 dice de la siguiente manera. No quiero pasarme sin leer ese versículo. Mire hermanos, el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice así. Miren por qué es necesaria la libertad en Cristo. Escuche esto que dice Santiago de manera tan maravillosa. El último libro que fue canónico dentro de todo el canon del Nuevo Testamento. Santiago fue el último que se incluyó. Y dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley. Qué tremenda disertación hace Santiago aquí. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda. Ay, qué tremendo los que quieren vivir con la ley, hermano. No, es que yo me manejo bien, yo cumplo los mandamientos. No, porque dice el 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el 12 dice, mire, así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de ¿qué? De la libertad. ¿Cuál es nuestra ley? ¿El decálogo o la libertad de Cristo? Nuestra ley es la libertad de Cristo. Ahora les quiero pedir un favor. Leamos todos juntos 2 de Corintios, segunda
carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, para ir cerrando. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos, cuando todos estemos ahí, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? ¿Uno? ¿Sí estamos ahí? 1, 2 y 3. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Allá dice en Romanos capítulo 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y donde está el Espíritu de Cristo, tienes el Espíritu de Cristo, Él es el Señor, tienes al Señor, entonces allí hay libertad. Libertad. Ya no hay justificación para aceptar o vivir de una manera que no es. ¿Por qué? Porque ya tenemos un poder. Ya está en nosotros. Si tú tienes al Señor en tu vida, el Espíritu Santo es el que te debe guiar. El Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces el Espíritu, si está en mí, dice que Él es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ya no vivas como preso, hermano. Por favor, reconcíliate, pide perdón, ama, da a conocer a Cristo, haz de Cristo tu vida, sírvele al Señor, hermano, sírvele a Cristo. No te quedes ahí calentando banca nomás. Di qué hay que hacer, hermanos. ¿A dónde voy? ¿A qué le sirvo? ¿Qué hago? Porque el que fue llamado libre aparentemente, que ninguno lo fue, hoy esclavo es de Cristo, hermano. Hoy somos esclavos del Señor. Pablo titulaba algunas cartas y decía: esclavo de Cristo, preso del Señor, decía, preso del Señor. Y no por la caverna donde estuviera, sino porque él era preso de Cristo, espiritualmente hablando. Hermano, sírvele al Señor. Ya no vivas como antes. Somos libres para vivir en Cristo. He sido libre para amar, he sido libre para perdonar, he sido libre para no fornicar, he sido libre para no cometer adulterio, he sido libre para no matar, para no mentir, he sido libre. Pero ojo, aguas, eso lo ha hecho el Señor en mí. Yo no me tengo que esforzar. Ya no chupo droga. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó eso de mí. No porque me tenga que obligar a que no tengo que. No, es que no, hermano. No tengo que hacer ningún esfuerzo. En Primera de Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son difíciles. No es difícil. Por eso, si tú estás en Cristo realmente y has sido libertado por el Espíritu de Cristo, por Él, has cumplido la ley. No tienes ningún problema de ninguna clase. No hay nadie que me condene. No hay nadie que me juzgue. Soy libre en Cristo Jesús. El juez en el cielo declaró libertad para mí. Y tú debes vivir en esa libertad. Amén. Vamos a vivir en la libertad de Jesús. Considerémonos libres en Cristo, mis hermanos. Bendito Dios. Amadísimo Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, este mensaje, esta palabra, Señor, que pues, ¿qué podemos hacer ante tu verdad, Señor? Nada. Como dijo nuestro hermano Pedro hace 2000 años, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién iremos? ¿Y qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras venido a darnos la libertad que nos viniste a dar, Señor? Gracias, 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 gracias. Toda la vida, todo lo que nos quede por vivir será en agradecimiento a ti, Señor. No podemos ni imaginar la maravillosa, eterna vida que nos espera en tu presencia, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá llanto,
donde ya no habrá dolor, donde estaremos contigo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, cantándote alabanzas, glorificándote por todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio, Jesús, que hiciste en la cruz. ¿Dónde estaríamos si tú no hubieras hecho lo que hiciste? ¿Dónde estaríamos tú, varón de dolores, Señor de señores, Rey de reyes? Gracias, Jesucristo del alma, gracias. Te amamos, Señor, te amamos. Gracias por la libertad que nos has dado. Gracias. Y ayúdanos a vivir en ella, Señor. Que soltemos de nosotros, que nosotros menguemos y que tú crezcas en nosotros. Por favor, Señor, por favor, queremos amar más, queremos perdonar más, queremos quitarnos pensamientos de la mente de que alguien nos caiga mal. Ya eso lo queremos erradicar de nuestra vida. No querer a los demás porque nos quieren, sino amarlos porque tú nos amaste. Y poder compartirle a los demás de ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el poderoso, único y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, hermanos, los que nos ven. Nos veremos en una próxima ocasión y a vivir en la libertad de Cristo. Que Dios les bendiga.